Hola, bendiciones del Altísimo. Estén súper bendecidos y bendecidas. Reflexionando a la luz de la palabra, sabemos que cuando un agricultor siembra unas semillas, él lo hace con la intención de que crezcan unos árboles y esos árboles le produzcan un fruto. Según lo que el sembrador haya sembrado, si sembró café, recogerá café, si sembró naranja, recogerá naranjas, si sembró guanábana, recogerá guanábana, si sembró higos, recogerá higos. Según lo que siembre, así será su cosecha. Y esa cosecha le servirá ¿para qué? Para su sustento, para comerciar, para tener ingresos. Asimismo, en nuestra vida, nosotros como seres humanos damos fruto. Así como las plantas dan fruto según su género, según su semilla, así también los animales. El fruto del vientre de una vaca es su ternerito, ¿sí? El fruto del vientre de una ballena es un ballenato. Y así sucesivamente el fruto de una gata es un gatico. Asimismo nosotros los seres humanos también damos frutos, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:4 que el fruto del vientre, bendito el fruto del vientre. Nosotros como madres, como mujeres, damos fruto a nuestros hijos. El fruto del vientre de nosotras son nuestros hijos, ¿sí? También podemos hablar de fruto de labios. Hebreos 13:15, la palabra del Señor habla de fruto de labios. ¿Qué es el fruto de labios? Cuando exaltamos al Señor a través de la adoración, de la alabanza. Ahí exaltamos y hablamos de su magnificencia, de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su compasión, de su fidelidad, de lo grande que es Él. Ahí estamos dando fruto de labios al Señor. Pero también cuando hablamos, estamos dando frutos, porque nuestras palabras tienen un efecto. Si nosotros hablamos, tenemos buenas cosas atesoradas en el corazón, vamos a hablar bien, vamos a hablar cosas buenas. Pero si tenemos resentimientos, odios, el fruto de nuestros labios van a ser palabras tóxicas, palabras hirientes, palabras que afecten al oyente. Y necesitamos, al contrario, dar palabras que edifiquen a los oyentes, que bendigan a las personas. También el Señor nos habla del fruto del trabajo. Primera de Timoteo 5:18 dice que digno es el obrero de su salario. O sea que cuando nos dedicamos a trabajar como empleados o como dueños de las empresas, esa labor que vamos a desempeñar va a dar un fruto, ¿cierto? Y ese fruto, ¿cómo es? ¿Cuál es ese fruto? Se llama el salario. A fin de mes vamos a reclamar un salario, una nómina, ¿sí? Porque ya hemos laborado, en nuestro esfuerzo ha producido un fruto en la empresa que se llama salario, ¿sí? Pero también Primera de Corintios 15:58 nos habla de que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando como cristianos, cuando hijos de Dios estamos trabajando en la obra del Señor, llevando las buenas noticias, llevando el mensaje de salvación, cuando damos alimento al hambriento, cubrimos al desnudo, le damos agua al sediento, cuando estamos visitando en los hospitales al enfermo, cuando estamos yendo a mirar al que está preso, y en infinidad de cosas,
ponemos al servicio esa voluntad, ese es un trabajo en el Señor y ese trabajo no es en vano. Así sea la persona que barre la iglesia, como la que canta, como la que predica. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 58, que el trabajo en el Señor no es en vano. Y si el trabajo físico, humanamente, que hacemos en las empresas da un fruto, que es un salario, que nos va a servir ese salario para suplir las necesidades de nuestro hogar, ¿cuánto más el trabajo en el Señor? O sea que esta mañana estamos mirando la diversidad de frutos que se generan dentro y fuera del ser humano, ¿sí? Dice que el árbol es el hombre y la palabra de Dios es la que hace que dé fruto. Nosotros conocemos en la palabra del Señor en Mateo 7, 15 al 20, que el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Una persona es conocida no tanto por lo que habla, sino por lo que hace. Porque en Mateo 23 habla de que los fariseos decían, pero no hacían. Dice que ponían cargas pesadas a los hombres, pero ellos no querían mover ni un dedo. Ellos ofrendaban bastante, pero ¿qué ofrendaban? Lo que les sobraba. O sea que por más que ellos dijeran, no, yo ofrendé tantos millones, realmente lo hacían era para que los vieran. Ayunaban y se paraban en las esquinas mostrando su rostro pálido para que la gente los viera que estaban ayunando. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos diferenciar a los verdaderos seguidores de Cristo y a los falsos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Por sus frutos. Porque con las palabras podemos adornar, pero nuestros actos nos delatan. Como dice Mateo 7, de 15 al 20. Pero hay una parte muy importante en la Escritura, en Gálatas. En Gálatas nos habla el Señor de que por su fruto, dice que el Espíritu da unos frutos, pero la carne también da unos frutos, ¿sí? En Gálatas 5, 22 al 23, la palabra del Señor nos habla de que los frutos del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, fe. Pero también en el mismo Gálatas 5, 16 en adelante, nos habla del fruto, las obras de la carne, que son disensiones, contiendas, enemistades, violencias, envidias, bueno, cantidad de obras. Entonces, como hemos podido reflexionar en esta mañana, todo acto, todo lo que hagamos da fruto. Todo ser humano produce fruto, ¿sí? Lo que hacemos, lo que pensamos da fruto. Y ese fruto es el que da evidencia. Cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, tiene que predominar el fruto del Espíritu. Y tiene y debemos esforzarnos porque mengue el fruto de la carne. Porque por sus frutos los conoceréis. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que reflejar los frutos del Espíritu. No voy a decir, nosotros tenemos un carácter como personas, pero debemos de demostrar el fruto del Espíritu. Porque Jesús mismo, cuando fue a la cruz, en Isaías 53, dice que somos el fruto de la aflicción de Cristo. O sea que la muerte, el sacrificio de Jesucristo era para dar un fruto, para dar muchos hijos. Nosotros somos el fruto de esa aflicción. Porque ¿cuál fue la consecuencia de ese sufrimiento de Cristo?
de que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna, que pudiéramos entrar con libertad a la presencia del Señor. Somos el fruto de la aflicción de Cristo. Aún Cristo muriendo en la cruz dio fruto. Amén. Entonces, no creamos que somos árboles secos, y menos cuando estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a dar mucho fruto, y fruto en abundancia. Que continúen bendecidos. Amén.